Bueno, en este video vamos a ver algunas cosas acerca del uso de del control combo box en PyQt. Para este caso, bueno, lo que vamos a hacer, como siempre, es a partir del Anaconda Prompt mandar a llamar el designer para generar o abrir entonces el diseñador del PyQt o el Qt Designer. Que va a ser en este caso esto que tengo en este punto. Para ello generé entonces un archivo el cual va a contener un botón. Por este lado vamos a tener un botón y por el otro lado vamos a tener un contenedor, perdón, un widget de entrada que va a ser este caso el combo box. Y vamos a tener aquí un botón y el combo box, que es este que tenemos aquí, ¿no? Esta cosa que tenemos en este punto. Este de aquí va a ser el push button y el combo box. Vamos a poner en este botón el nombre de llenar el combo box, ahí no hay ningún problema, y el combo box va a quedar completamente vacío. Salvamos y ahora nos vamos directamente hacia el código. El código, entonces, como siempre sabemos, va a, en este caso del PyQt, vamos a requerir de la librería import.sys y algunas de las librerías del PyQt5 o el PyQt 5, ¿no? Que va a ser el Qt-Core, el widgets, algunos widgets que vamos a ir ahí añadiendo. De la manera en que estoy añadiendo todos los widgets, pues me está mostrando que hay algunos que no van a necesitar por completo, ¿no? Tenemos aquí también algunas librerías para el añadido de las gráficas. Y como sabemos, se tiene que crear con el Qt Creator File el nombre del archivo que vamos a tener o que diseñamos directamente aquí en el Qt Designer. En este caso se llama listas.ui. Listas. Y bueno, aquí tenemos entonces otra cosa para ir cargando el archivo de Qt Creator. Esto hay que recordar entonces que lo estamos utilizando con este archivo de mplwidget.py, el cual va a estar compuesto entonces por estos valores, ¿no? Muy bien. Entonces nos regresamos directamente a este caso. Vamos a hacerlo un poco más grande y vamos a tener tanto la clase principal como la función main. La función main entonces va a ser como se ha mostrado en los otros videos, que si el nombre entonces es igual a main con estos dos guiones bajos, entonces se va a ir generando el constructor y todos los controladores para crear la ventana con la que nos vamos a estar manejando, ¿no? Ahí sin ningún problema. Muy bien. Vamos un momento sobre esto y aquí ya moví demasiado. Sí, es esto. Entonces generamos aquí la ventana con el constructor de myApp, que es lo que tenemos aquí sobre la clase principal. Es el constructor entonces que se va a mandar a llamar, que tenemos aquí. Lo mostramos y en el momento en que desee salir o que se presione el botón de salir o el tache, pues lo va a sacar. Ahora bien, entonces dentro de esta clase principal pues vamos a recibir el widgets de main window y el UI main window, el UI, que van a ser entonces como tal los controladores o las bases para la generación entonces de las ventanas. Vamos a tener entonces aquí el constructor de ventana, que de acuerdo a lo que se tiene en la programación orientada a objetos, se va a generar con el init, vamos a recibir a la misma ventana. Con esto se crea entonces la ventana. Esto ya está explicado en los otros videos. Y por ejemplo, aquí vamos a colocar el título de la ventana y un icono, poniendo el self.title y modificando entonces aquí uno de los atributos entonces de esta ventana, o de esta clase más bien, de la clase que va a estar asignada a la ventana. Y aquí en vamos a utilizar este método del setWindowTitle para poner o colocar este atributo dentro de la misma ventana, ¿no?
Y finalmente entonces aquí vamos a tener el set window icon mediante el Qt o el GUI. Vamos a utilizar entonces uno de los métodos, que es el QIcon, para ingresar este icono. Este icono hay que recordar que entonces que se debe de encontrar en el mismo espacio de trabajo en donde tenemos tanto el código .py como el diseño en el Qt. Esta cosa. Ok. Ahora, finalmente hay que conectar entonces las acciones de los widgets con las funciones de clase. En este caso, como tenemos nada más dos controladores, tanto un botón como un combo box, entonces, por un lado el botón va a manejar la acción de clic y ahí lo vamos a conectar con esta función. Y por el otro lado el combo box lo que va a tener como acción en el momento en que se presione va a ser el activated, y ahí lo vamos a conectar con la función self.elegirLista. Entonces para el combo box vamos a tener como el activated, que va a significar de manera muy sencilla que es cuando se está realizando la activación de este combo box, o sea, cuando se está presionando sobre el mismo controlador, que es lo mismo que clic, pero en este caso ahí se tiene que realizar entonces toda esa acción. Bueno, igual de la misma manera con el activated. Y finalmente entonces, para tener las funciones para el llenado de los datos del combo box, vamos a tener esta función que es la que se está conectando directamente con el botón, o sea, el botón aquí en este punto nos va a ayudar a rellenar entonces este combo box. Vamos ahora con el llenado. Generamos una lista que va a contener entonces todos estos elementos. Después utilizamos la función del combo box. Hay que recordar entonces que este self se refiere a sí mismo o se refiere a la misma clase que está con la cual se está haciendo la implementación entonces de toda la ventana. Se limpia y después se realiza entonces el llenado de los datos o la llenación de los datos. En este caso entonces se va a utilizar un for. Recuerden, hay que colocar entonces aquí una variable dummy y decir en dónde se va a recorrer. En este caso lista datos, en esta lista, ¿no? Para irlas añadiendo mediante la función. Entonces aquí tenemos el self para hacer referencia a la misma clase, o sea, a la misma ventana. En la ventana se encuentra entonces este elemento o este objeto que se llama este combo box, y de ahí el combo box va a tener un método que se llama addItem. Ese addItem va a permitir entonces ir añadiendo estos valores que se encuentran o que se van recorriendo dentro de toda esta lista. Hay que tener en consideración que este addItem siempre va a recibir, o de preferencia siempre va a recibir, una cadena de texto. Entonces lo ideal, por si se tienen datos numéricos, sería colocar el strtmp. Ok. Entonces esto es para considerar que siempre debe ser una cadena de texto. Finalmente entonces vamos a tener aquí que el combo box, cuando sea activado o cuando se haga la presión sobre ese mismo controlador, pues va a realizar un evento que se va a tratar entonces de obtener el texto actual o el texto que se está seleccionando. ¿Qué es lo que está pasando aquí entonces? Bueno, vamos a ejecutar. Aquí tenemos entonces el test final. Aquí no se está mostrando nada, pero utilizamos entonces esta función de llenar lista. Vamos a mover un poco aquí, que es llenar esta lista, que es directamente entonces con esta función. Se va a limpiar y posteriormente se va a añadir los valores en la lista. Una vez que se añadieron los valores, ahora podemos modificar entonces este combo box, y es cuando esté activo, cuando se va a realizar entonces la conexión directamente con esta función, la cual va a imprimir en consola self.combobox.currentText. Con este currentText lo que estamos obteniendo entonces es el texto que se está ejecutando en ese momento. Entonces, si tenemos, o más bien que se está seleccionando, aquí estamos seleccionando 1, 2, 4, 5, 0, y entonces aquí mediante el print estamos obteniendo el valor
con el que se está, o el cual está cambiando al realizar ir presionando, ¿no?, directamente aquí. Y así es como funciona de manera muy sencilla esta parte de los combo box, ¿no?, en el PyQt. Solamente entonces hay que considerar cuáles son de las acciones, que en este caso sería el activated, para cuando se está presionando en alguno de los elementos de esta lista, que fue cargada entonces con todo esto. Vale. Entonces esto es de manera muy sencilla como se maneja esta cosa, que son los combo box. Bueno, entonces hasta aquí el videito. Espero que todo haya quedado mejor, más que bien explicado. Y pues nos estaremos viendo. Auf Wiedersehen.